Muy buenas tardes. Vamos entonces a proceder a la sesión de hoy, donde veremos la metodología de storytelling para que ustedes también puedan aprovecharla y aplicarla en todo lo que tiene que ver con la comunicación con el cliente, la parte de experiencia del cliente. Voy a compartir entonces la pantalla. Recuerden que siempre podemos estar comunicados a través del chat. Voy a poner la pantalla arriba y voy a compartir. Esperen un momentito. ¿Dónde estamos? Aquí, compartir. Compartir aquí, con sonido. Muy bien. Deberían estar ya viendo la pantalla. Esperen un momento. Ahí vamos. Ya debería estar lista para verlos todos. Ok. Déjenme ver si puedo agrandar esta pantalla. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la clase y vamos a ver el tema hoy de storytelling. Cualquier pregunta, siempre pueden contactarme a través del chat que ya he abierto aquí en la parte derecha de la pantalla. Muy bien. Bien, vamos a hablar entonces de storytelling. ¿De qué trata el tema de storytelling? Que sé, les pregunté, muchos de ustedes ya lo han usado, saben de qué trata. Vamos a ver varias cosas hoy relacionadas con este tema. Vamos a ver primero qué significa, qué es el storytelling. Luego la importancia de lo que son las emociones, porque ya verán que el storytelling está muy ligado al tema emocional. Y por supuesto, cuando está ligado al tema emocional, tiene entonces mucho que ver con la experiencia del cliente, que recuerden que la experiencia del cliente está basada en la emoción, en lo que él siente, en lo que él percibe, mientras tiene el trato o el contacto y la relación con la empresa. Luego vamos a aprender hoy lo que es el método DICA. Algunos me escribieron porque en la actividad que tienen que entregar la próxima semana, o esta semana creo que es, ya tienen que aplicar este método. Es verdad que se nos pasó que se daba en esta sesión, pero verán que es algo bien intuitivo y que lo pueden agregar de manera rápida a la actividad. Luego vamos a ver algunas metodologías que nos permiten crear mensajes claros, mensajes concretos, mensajes específicos, que además son clave, con palabras claves, para podernos ayudar a transmitir lo que realmente queremos transmitir. Y vamos a ver una metodología que se llama la estructura de la pirámide. Vamos a ver ejemplos que nos permitan entender lo que quiere decir esta estructura de la pirámide. Y luego, para, vamos a decir, cerrar el tema, vamos a ver varios ejemplos de formatos, vamos a decir, narrativos de personas, de especialistas que han buscado, que se han dedicado a crear este tipo de estructuras en función de lo que queremos transmitir. Son estructuras narrativas que ustedes verán y comenzarán a identificar en muchas de las experiencias audiovisuales que tenemos, porque son bastante usadas en todo lo que tiene que ver con publicidad, con cine, con relatos, etcétera. Y por último, vamos a hacer el contacto, como siempre, de la importancia de la narrativa en lo que es la experiencia del cliente. Muy bien, ¿cuál es el objetivo entonces? Que aprendamos a conectar la parte emocional con la parte del relato. ¿Ok? Recuerden que storytelling significa relato. Esta palabra la estamos escuchando mucho últimamente porque el relato está dando incluso más prioridad que los actos mismos. La forma como tú cuentas las cosas pueden ayudar a que esas se interpreten de una forma o de otra. Y eso da directo a las emociones. Por eso, con la conexión de las emociones con la narrativa es uno de los objetivos que queremos buscar con este tema. Otro es justamente identificar estas estructuras para ver cuál nos conviene más en el momento que tengamos que seleccionar una de ellas para poderla aplicar a un momento dado en la experiencia del cliente. Vamos a aprender también a aplicar el método DICA en la parte de experiencia del cliente y a construir mensajes efectivos para poderlos usar. O sea, en conclusión, estos son los objetivos. Comenzamos entonces hablando de lo que es
el storytelling. Se llama storytelling o relato. Realmente es una aptitud que tienen las personas para poder transmitir cosas. Es un arte, tiene mucho que ver con un arte porque combina las palabras para que podamos transmitir cosas, valores, podamos transmitir imagen, podamos transmitir identidad, en el caso de una empresa, una marca, y eso se hace a través de estos relatos, de estas historias que buscan tocar aquellos puntos de nuestros clientes que nosotros sabemos que pueden hacerlos reaccionar y entender y asociarse y alinearse con la marca. Entonces conectan. En la parte de Customer Experience, por supuesto, lo que hace es que permite construir esas experiencias que el cliente recuerde. El cliente, no, nos interesa que el cliente nos recuerde por acciones y por cosas que hemos hecho. Por lo tanto, explicándoselo a través de un relato es una de las maneras de hacer esa conexión humana entre lo que la marca hace y lo que el cliente realmente espera y reacciona con esto. Bien, en el caso del storytelling, nuevamente con la experiencia del cliente. La forma de relatar las cosas nos ayudan a entender lo que el cliente quiere hacer y nos ayudan entonces a acompañarlo a lo largo de su recorrido por el Customer Journey. Hay ejemplos muy bonitos que hay muchos para enseñar. Hoy vamos a ver si podemos ver algunos de ellos. Pero lo importante es que estos relatos hacen más humana la interacción entre una marca y un cliente, porque buscan esa conexión emocional. Le dan sentido al viaje que el cliente hace y, por supuesto, si están bien alineadas y bien explicadas, eso hace un refuerzo con la marca. Cuando hagamos storytelling y cuando estemos comenzando a entender y a quererlo aplicar, veremos que hay varios principios. Realmente son 4 principios muy sencillos, pero muy necesarios para que un storytelling sea efectivo. El primero es que el relato del storytelling tiene que ser simple. No nos podemos complicar relatando cosas complejas, largas, engorrosas, que lo que van a hacer es confundir. Tienen que ser historias muy simples, muy sencillas, charlas o comentarios que permitan recordar lo que queremos que el cliente recuerde. En la parte de experiencia del cliente se usa muchísimo, por ejemplo, para explicar los procesos que hace la empresa, para explicar los pasos que se pueden seguir a lo largo del viaje con el cliente. Y eso hace que el cliente se sienta muy acompañado de una manera simple, sin tecnicismos, sin palabras engorrosas. Es un acompañamiento simple que se le hace al cliente. Por lo tanto, el primer principio, simplicidad. El segundo principio es que el cliente tiene que percibir que le estamos hablando de manera auténtica, de manera sincera, de manera sin entrar en mentiras. Realmente se detecta de una manera muy rápida cuando algo está forzado, cuando algo es artificial. Por lo tanto, ese relato tiene que transmitir esa autenticidad, tiene que verse real para que sea realmente un mensaje que llegue al cliente y que sea perfecto. Entonces, simplicidad, autenticidad. El tercer principio es la visualidad. El relato viene muy acompañado de figuras, de colores, de comunicación que entra por los ojos. Recuerden, como lo vimos en el Visual Thinking la semana pasada, que las cosas visuales se fijan más en el cerebro, que la información que procesa el cerebro, la información visual es 90% más procesada por el cerebro, queda más dentro del cerebro, imágenes, metáforas, situaciones reales que permitan hacer una analogía con algo que está ocurriendo, hacen que se refuerce esa experiencia y que se entienda mejor lo que tenemos que transmitir. Por lo tanto, simple, auténtico y visual. Y por supuesto, como estamos hablando de storytelling para aplicar en una empresa, a diferencia de un storytelling
que tenga que ver quizás con un tema artístico o con un tema de cine o de ocio, en el caso del storytelling aplicado a Customer Experience, tiene que haber una relación que alinee lo que estamos diciendo con los valores y el tono de la marca. No podemos deslindar un relato de la imagen de la marca. Tiene que ser consistente, tiene que ser coherente. Si nosotros decimos en un storytelling, en un relato, que nosotros somos respetuosos con el medio ambiente, la marca tiene que haber sido muy clara cuando transmite sus valores de respeto al medio ambiente. Un ejemplo que les pongo. Porque como saben y deben haberlo escuchado, hay algo que se llama greenwashing. Greenwashing es tratar de hacer y de hacer ver que tienes algo que no es real. ¿Ok? Es jactarte de aquello que realmente no tienes. Y eso se descubre muy rápidamente. Por lo tanto, debe haber estos 4 principios: simple, auténtico, visual y consistente con los valores de la marca. Esos son los principios de un storytelling aplicado al customer experience. Beneficios, bueno, pues ya lo pueden imaginar. Es algo que al conectar genera confianza en el cliente y hace que el cliente se recuerde de manera más fácil de lo que se le quiere transmitir. También, si está bien hecho, pues es muy probable y muy seguro, y es lo que busca, que esto afecte e influya positivamente en las decisiones de compra. Si yo tenía alguna duda, por ejemplo, en el procedimiento, en el proceso de algo, pues al verlo, al entenderlo, eso probablemente me incite a o me acelere la decisión de compra. La otra cosa interesante es que humaniza la experiencia, pone de los dos lados esa parte humana que tienen las dos partes, no solamente el cliente, sino también la empresa. La empresa también está gestionada por humanos, por lo tanto se conecta como personas humanas. Y eso se logra gracias a vínculos emocionales. Les voy a ir mostrando ejemplos. En este caso, un ejemplo de la gente de Airbnb que hace una historia del símbolo de pertenencia que tiene Airbnb dentro de sus servicios que ofrece. Ay, espérense un segundito, no sé qué está. ¿Vale? Fíjense cómo de una manera muy clara, muy sencilla, Airbnb explica lo que significa su logo y lo relaciona directamente con la gente. Es algo que te pertenece, es algo a lo que tú perteneces y la gente entiende ahora qué significa el velo, que es el logo de Airbnb. Una manera de explicarlo visualmente. Bien, continuamos entonces. Recordemos y tengamos esto siempre muy claro. Y esto lo dijo la señora Maya Angelou en el 2019 y realmente tiene muchísimo tiempo de vigencia. Dice que la gente puede olvidar lo que dices, puede olvidar lo que hiciste, pero nunca va a olvidar cómo lo hiciste sentir. Esto es algo muy poderoso que se está utilizando desde entonces en todo lo que tiene que ver con las relaciones con el cliente, que es muy, muy emocional. No se olvidarán de cómo lo hiciste sentir. Es una clave. Entonces, cuando hablamos de Customer Experience, el cliente va a recordar cómo se sintió durante la experiencia que tuvo. Y recuerden siempre que la experiencia con el cliente comienza antes de tener relación con nosotros directa como empresa.
Comienza desde el momento en que el cliente tiene la necesidad o le surge la idea de hacer algo, de comprar algo, de obtener algo. Allí comienza la experiencia del cliente. Y cuando ese cliente decide entrar en ese viaje y comenzar a conectar con esas posibles opciones que le van a permitir cumplir la necesidad o el deseo que tiene, desde ese momento comienza el recuerdo. Si desde el comienzo se nos vuelve una experiencia tediosa, complicada, compleja, eso es lo que el cliente va a recordar. Por lo tanto, las emociones incluyen mucho más que la parte racional. No olvidemos eso. Les muestro acá otro video muy interesante de la Fundación ANAR, que es una fundación que ayuda a los niños en riesgo, para que ustedes vean que el storytelling puede estar formado no solo por vídeo, también por fotografías y con el ingenio de la creatividad. Se los muestro. Gestiona un teléfono anónimo. La Fundación ANAR gestiona un teléfono anónimo y confidencial de ayuda a niños y adolescentes en situación de riesgo. Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil, lanzamos a la calle un mensaje para los niños que sufren algún tipo de maltrato. Un mensaje exclusivo para ellos, oculto a los ojos de cualquier adulto. El MUPI utiliza un lenticular para montar dos imágenes, la dirigida a los adultos y la dirigida a los niños, lo que permite que cada imagen sea visible desde ángulos distintos. Simplemente conociendo la altura media por edad, podemos determinar qué porción de cada imagen verá cada persona. Así descubrimos una zona visible únicamente para menores de 10 años. Un mensaje solo para los niños. Una advertencia para los adultos. ¿Vale? Fíjense la simplicidad, fíjense la claridad del mensaje que se quiere transmitir, en este caso de esta fundación, y cómo se entiende perfectamente solo con el relato que han podido ellos hacer. Bien, ¿qué pasa con las emociones? Las emociones hacen que haya empatía entre la empresa, entre la marca y el cliente. Fíjense esta figura, que no es un video, pero es un relato en sí misma. Esto transmite lo que está haciendo las colillas de cigarro en el mar con las aves, en este caso los pelícanos, que se la tragan y mueren. Entonces, esta figura es muy impactante, no dice nada, pero lo dice todo. Entonces, facilita recordar el mensaje que se quiere transmitir. Además, un mensaje de storytelling debe provocar la acción, debe inspirar a hacer algo. En este caso, oye, no voy a tirar más colillas si soy fumador, y provocan justamente reacciones que hacen que el comportamiento cambie, ¿ok? De una manera que nosotros queramos, digamos, llevar, ya sea una compra, ya sea un cambio de actitud, etcétera. Por lo tanto, ese es el poder que tienen las emociones. ¿Cómo conecta? Bueno, lo que se hace con el storytelling es que se buscan cosas muy relacionadas con el público al que queremos contactar. Es decir, personajes que sean cercanos a ese público, reconocibles, referentes de alguna manera, que además demuestren conflictos o situaciones o momentos relevantes, que la solución sea buena, sea satisfactoria para que entonces provoque lo que es el cambio, y que además tenga esa metáfora, ese ejemplo a seguir que sea potente, ¿eh? Siempre hemos usado las historias. Esto se subió, se montó, pero después lo arregló. Usamos las historias y en Customer Experience pues permiten transmitir lo que son los valores, lo que es la cultura y lo que es el propósito. Fíjense este caso que realizó la gente de Unilever Dove, que se llama La valentía es bonita, es preciosa, y era cuando hubo el COVID, dirigido a los personales sanitarios que trabajaban largas horas con esas mascarillas que estaban horas y horas y se les marcaba la cara. Vamos a ver este storytelling.
¿Vale? Fíjense y les pregunto, ¿qué recuerdan más viendo esto? ¿El mensaje racional del jabón Dove o lo que habéis sentido cuando veis las caras de estas personas, ¿no? Y eso es interesante porque no se habla del producto, para nada. Solo habla de esas personas. Es un homenaje a esas personas. Es gratitud, es emoción, es reconocer el tiempo que esta gente estuvo dedicada y es un ejemplo de que no recuerdas el jabón, recuerdas el momento, ¿eh? Entonces, de eso va storytelling. Sin embargo, el mensaje es muy, muy fuerte y muy relacionado con Dove. Fíjense que siempre Dove utiliza la belleza como uno de sus eslogans. Belleza real, en este caso valentía. La valentía es belleza y todos debemos conocer, y el que no, pues los invito porque este es un caso muy emblemático, que además tiene más de 20 años, una de las campañas más poderosas que ha tenido la gente de Dove. Cuando la hizo fue impactante, de lo que se llama la belleza real, y que lo que tenía como objetivo era promover justamente la inclusividad, diversidad, mujeres de todo tipo. Eres bella porque eres mujer. Y eso fue tan, tan poderoso, ese relato, que tiene todavía vigencia y lo utiliza todavía, siempre con su eslogan belleza. Por eso lo utilizan y uno puede recordar que es Dove, muy, muy poderoso. Entonces, de eso va el storytelling. El storytelling va de entender cómo relacionar la empatía, las emociones, los relatos con la marca y con lo que queremos transmitir. ¿Alguna duda hasta ahora? Preguntas, siempre me pueden interrumpir, siempre me pueden preguntar. Perfecto. Ok, entonces vamos a entrar en lo que se conoce como el método DICA. El método DICA es muy sencillo. Y verán ustedes, si buscan en la literatura, que hay dos términos de DICA. Hay un término DICA empleado para empresa, para lo que es business, para lo que es marketing, para lo que es publicidad, y hay otro método DICA que es utilizado para la parte artística, para el desarrollo de películas, de relatos, libros, etcétera. Nosotros vamos a trabajar con el método DICA, que está orientado a la parte de marketing y publicidad y de experiencia con el cliente. Es una herramienta. Lo que busca esta herramienta, que como todas las herramientas son simplemente los pasos que debemos seguir para que no se nos olvide aplicar algo, sirve para que analicemos cómo es la audiencia que nosotros vamos a contactar antes de hacer el storytelling, antes de hacer el relato, antes de hacer el mensaje, antes de hacer la presentación. Y eso que les estoy comentando ahora es importante en todos los aspectos en los que ustedes tengan la oportunidad de transmitirse a una audiencia. Siempre, siempre, antes de ir, pregunten cómo está conformada esa audiencia o cómo está conformado el público al que quieren ir, cómo es, porque ya ustedes saben que en función del conocimiento que tengamos, nosotros podremos adaptar el mensaje para que llegue más claramente a esa audiencia o a ese público. La idea es esa, que al entender quién está del otro lado, nosotros podamos conectar emocionalmente, saber qué le duele, qué le gusta, qué espera, cómo le gusta que le hablan, y de esa manera saber la actitud que va a tener la audiencia al escuchar el mensaje. En la parte de cuando ligamos storytelling con customer experience, esta metodología sirve para diseñar estos relatos, estas historias que realmente importen, porque vamos a contemplar estas cuatro cosas que están aquí. DICA significa, en primer lugar, la de demografía, averiguar quién es nuestra audiencia. Eso significa exactamente lo mismo que cuando hacemos un plan de marketing o una estrategia de marketing, es entender quién es nuestro target, quién es nuestro cliente, qué edad tienen, a qué sexo pertenecen, a qué grupo, dónde están, cómo son sus características. Es exactamente lo mismo que hacemos cuando segmentamos a un cliente. Podemos entender, incluso el DICA es muy útil cuando hacemos un buyer persona. Si ustedes lo han hecho alguna vez, pues un buyer persona ayuda a tener en una ficha todas las características del público al que nos queremos dirigir. Es una herramienta que podrían usar aquí también, pero en este caso nos vamos a conformar con saber los datos particulares o más característicos del público al que nos queremos dirigir.
Entonces, la D es demografía. El segundo es la I, el interés. ¿Qué busca este cliente? ¿Qué le importa? ¿Qué le duele? ¿Qué necesita? ¿Qué motivaciones tiene? Y si yo sé que es un público objetivo al que me puedo dirigir, entendiendo qué busca ese público, yo nuevamente podré preparar el mensaje para ellos. Si es un público muy motivado o muy sensible a temas de, por ejemplo, en la alimentación, productos saludables, yo tendré que hacer énfasis en eso. O le interesan mucho los temas ambientales, tendré que hacer énfasis en eso. O le gusta la tecnología, lo que es la última tecnología, haré énfasis en eso. Entonces, eso nos permite hacer el gancho inicial para capturar la atención, entendiendo qué busca ese cliente. La tercera es la C de conocimiento. No es lo mismo hablar con una persona que no sabe del tema que con una que ya lo conoce y que lo que está buscando es que le demos más detalle. A veces cometemos el error de usar lenguajes técnicos en grupos de personas que no lo entienden y que incluso se sienten incómodas. Dicen, pero ¿qué me dice? ¿Por qué me habla así? ¿Por qué no me puede decir algo de manera más simple? Y también ocurre lo contrario, cuando tenemos gente que está especializada y espera que le hablemos con temas más técnicos, más profundos sobre el tema. Por lo tanto, saber cuánto sabe del tema, eso también es muy importante para ajustar el mensaje a ese entendimiento de esa persona. Y por último, es la actitud. ¿Cómo creemos nosotros, cómo percibimos nosotros que se siente el público ante este tema? ¿Pensamos que no le gusta mucho que hablen de eso o creemos que le va a dar curiosidad? ¿Creemos que es muy sensible este tema, que no le importa? Eso pues nos permite que el tono de la historia sensibilice y ablande un poco o conecte más en función de la actitud que tiene el público que está allí. Entonces, estas son las cuatro cosas que debemos tener presentes cuando apliquemos la metodología DIC. Vamos a darles un ejemplo y luego vamos a hacer un ejercicio entre todos aquí. Bien, un ejemplo. Somos un banco y queremos captar a la generación joven de 18 a 25 años para que comiencen a usar los servicios del banco. Nos piden entonces, como especialistas en Customer Journey, en experiencia del cliente, perdón, que diseñemos un Customer Journey para usuarios de este tipo. Y nos piden que lo hagamos a través de una app, que es lo que naturalmente están usando los jóvenes hoy en día. Por lo tanto, si hacemos el DICA, tenemos una demografía, los clientes serán entre 18 y 25 años, vamos a dirigirnos a estudiantes, a personas que están comenzando a trabajar, a personas que nacieron digitales, por lo cual no hay que enseñarles cómo usar una app. Esas son las características principales demográficas del público al que queremos dirigirle este servicio. Luego, ¿qué es lo que busca esta gente? Esta gente no quiere ni entrar por internet, ni estar yendo al banco, quieren una aplicación rápida, que sea muy visual, que les permita a ellos trabajar como suelen hacerlo, que no tengan que hacer pasos innecesarios que los hagan ir y venir. ¿Vale? Entonces ese es el interés que tienen. ¿Qué conocen del tema? Bueno, pues conocen lo básico. Ellos quieren abrir una cuenta bancaria, quieren poder tener su dinerito allí, no quieren profundizar en más cosas, ni inversiones, ni nada de eso, sino simplemente tener una cuenta de la cual poder distribuir y manejar su dinero. Y por último, son personas con muy poca paciencia. La actitud si es lento, se van, los perdemos. Por lo tanto, tiene que ser algo muy ágil y muy rápido. ¿Okay? Si algo falla, abandonan. Por lo tanto, una aplicación de Customer Experience para un cliente de esto, si lo pusiéramos en términos de un relato, sería hacer un relato que simplificara lo que es la llegada, lo que se llama el onboarding de este cliente al banco en 3 pasos. Se harían microtutoriales de cómo él puede entrar, se podrían mostrar, muy visuales y que se integraran, por ejemplo, a una verificación facial instantánea que con ver la cara de la persona estuviera. Eso todo se puede decir en el relato. Siempre que hagamos un relato, al igual que hacemos una publicidad o cualquier campaña de marketing, es porque estamos esperando un resultado
en términos de ventas y de ingresos y de clientes nuevos. Por lo tanto, resultado esperado, 30% de registro de gente que realmente se registra a la aplicación. ¿Vale? Aquí tienen un ejemplo de storytelling y se podría luego hacer en un vídeo o en alguna cuestión, que digo, imagina tener 20 años, quieres abrir una cuenta en menos de 2 minutos y ella es esta chica que es estudiante, es impaciente, es digital, quiere tener una app rápida, clara, no conoce todas las funciones y su actitud es muy clara. Si algo va lento, lo cierran. Entonces, el banco dice, por eso hemos diseñado un onboarding con 3 pasos y tutoriales. En el mismo tiempo que tardas en abrir un TikTok, Alexa ya tiene su cuenta activa. Sencillo, este es uno. Otro ejemplo que les muestro. El contrario, vamos a ver ahora una persona que tiene más de 50 años, su demografía, que le interesa comprar, sentirse seguro cuando compra, que lo atiendan bien y que no lo apresuren. Es una persona que en la parte C de conocimiento tiene poco uso de las tecnologías, nada de hacer checkout, de ir a las islas estas de donde yo me auto chequeo, ni las QRs, ni app, y ellos prefieren hablar con seres humanos, ¿ok? Y si no lo encuentran, se sienten mal. Por lo tanto, aquí la aplicación en Customer Experience sería al revés, sería más bien reforzar la presencia de gente en la entrada de la tienda, simplificando el recorrido para que se sienta cómodo dentro de la tienda, con una señal clara y que el resultado sea que la satisfacción subiera a 8,9 de donde estaba. Y aquí tienen el caso del storytelling. Estos serían los datos para hacer el relato. José tiene 56 años, entra en una tienda, busca claridad, amabilidad, no quiere correr, no quiere escanear, solo le interesa comprar tranquilo, pero no conoce la cronología ni confía en nada de temas de autoservicio. Su actitud es humana, prefiere a la persona que a una pantalla. Y aquí está el mensaje que manda la empresa. Por eso reforzamos la atención en la entrada y simplificamos el recorrido. Ahora José entra, encuentra y sonríe. Bien, entonces aquí tienen el caso de cómo entonces aplicar el DICA en una experiencia de cliente. Les voy a pedir que hagamos una actividad muy rapidita. Vamos a hacerla en grupos. Déjame ver cuántas personas. Tenemos 22. Podemos hacer unos 5, 4 grupos. Los voy a hacer espontáneos. Y les voy a pedir que ustedes creen cada grupo una micro relato donde la frase obligatoria sería antes se sentía así, ahora se siente así, gracias a X. Los datos que les voy a dar para que hagan esta actividad es una chica, se llama Ana, tiene 34 años, una compradora online, pero ella no le gusta comprar online porque duda y teme equivocarse con la talla que escoja. ¿Ok? Entonces, las instrucciones son completar una microhistoria usando Dica, que nos diga quién es Ana, qué interés tiene, qué sabe de esto y qué actitud tiene ante este tipo de situaciones. Al final, lo que quiero es que resuman esto en esta frase y si quieren lo comentamos un poquito. ¿Okay? Entonces, los voy a poner en grupo y la entrega la hacen directamente en el chat y luego la comentamos. ¿De acuerdo? ¿Están claras las instrucciones? Vale, Sí, pues voy sí, a sí. crear los grupos. Grupos. Espérense un segundito. Salas de grupos pequeños, somos 21, somos 20. Ok, 5 grupos, 5 salas y créenla automáticamente. Nos vemos en un rato.
Everyone knows matcha as a typical Japanese tea, but do you really know how matcha is processed? Let's have a look at the life cycle of matcha through this short video. Muy bien, chicos, y poniendo en el chat el resultado. Muy bien, Ana es una joven de 34 años, tiene poco tiempo, no quiere pasarlo yendo a tiendas.
Por eso compra online, le gusta comprar online porque puede revisar tranquilamente lo que quiere, comprar sin la presión, se siente confundida por las muchas ocasiones duda. Ahora se siente empoderada gracias a nuestra inteligencia artificial. Muy bien, esa es la idea. Perfecto. Ahí va, y vayan poniéndolo y luego los comentamos. Yo los voy a guardar para poderlos compartir con todos ustedes a través del foro, ¿vale? No se preocupen que lo vamos a ver. Muy bien. Ya están todos de regreso. Por favor, vayan copiando en el chat los que hayan podido terminar el ejercicio y ahí lo tendremos de ejemplo. Estáis todos aquí de regreso. Déjenme cerrar esto aquí. Vale, muy bien. Entonces, continuemos con la temática. Entonces, ya saben, Dica es muy sencillo, simplemente se va de eso. Traten de aplicarlo a la actividad que tienen que realizar para la próxima semana. Entonces, otra metodología, cómo hacer mensaje clave con una metodología que se llama estructura de la pirámide. La verdad es que si queremos construir una historia poderosa, tenemos que saber qué palabras son las que vamos a trabajar, qué mensajes son los que queremos transmitir. No podemos llenar de información que va a atiborrar en la cabeza del cliente, ¿no? Tenemos que organizarlos, tenemos que escogerlos. Por lo tanto, los mensajes tienen que tener tres cosas importantes. Claridad y foco, es decir, no dispersarnos, que la audiencia reciba la información. Retención, que le permita retener esa información, que se les quede en la cabeza, que sean claves. Y además, mucho impacto, ya que si los mensajes son poderosos, la probabilidad de que la audiencia entienda, analice y lo deje, va entonces a hacer que actúe en consecuencia. Entonces, claro, claridad y foco, retención e impacto. Tres claves para los mensajes. Fíjense el ejemplo que les traigo de una multinacional que quiere lanzar una crema anti-envejecimiento que es muy innovadora, que es muy eficaz y Profe, que, dígame, si vas a compartir, pues no estás ay, compartiendo. no me digas que no se está viendo, perdonen, ay, perdonen. Imagínense, gracias por decírmelo, ¿eh? Yo estaba convencidísima de que estaban viendo todo. Esperen, que voy a volver a compartir, pero esta vez poniendo el sonido. Compartir, ya va. Gracias, se ve que cuando entraron a la sala dejé de compartir. Bien, aquí estamos. Entonces, repito rápidamente lo que les estaba comentando. Estamos hablando de los mensajes clave. Ahora sí se ve. Sí, profe. Perfecto. Entonces, los mensajes claves y una estructura se llama estructura de pirámide. Esta estructura lo que permite es que nosotros escojamos de manera inteligente las palabras que tenemos que usar en el storytelling. Muchas veces tenemos muchas cosas por decir y no es la idea. Tenemos que saber seleccionarlos y organizarlos. Y para eso les decía que hay tres cosas que tenemos que contemplar. Que sean mensajes claros y focalizados al tema, que se permita retener la información y que causen impacto en el cliente. ¿Ok? Porque, ¿qué pasa? Si tengo demasiados mensajes, la información la lleno la cabeza, no queda claro, no hay enfoque, el cliente se puede confundir. Les traigo un ejemplo muy interesante, que es esta, una multinacional que quiere lanzar una nueva crema anti-envejecimiento que es muy innovadora y quiere dirigirse al consumidor. Fíjense todas las cosas que el experto quiere contar. Los ingredientes, dónde los obtuvimos, cómo hicimos la crema, en qué nos diferenciamos, en qué nos inspiramos, qué resultados, cómo se aplica. O sea, todas estas cosas se podrían decir, pero nosotros queremos concentrarnos en lo clave. Y la clave, tenemos que quedarnos con cuanto mucho tres mensajes claves, tres palabras. En este caso, deciden quedarse con dos: el ingrediente con que está hecho la crema y los resultados que ofrece. Entonces, se fabrica el storytelling alrededor de estas dos palabras o mensajes clave. ¿Okay? Por lo tanto, esta estructura lo que busca es que vayamos desde arriba hacia abajo. Lo primero, escoger las ideas. No más de tres, chicos, no más de tres. Segundo, cómo podemos sustanciar y contrastar esas ideas, argumentos, estadísticas, testimonios, numeritos. Y por último, cosas que sean relevantes y que se puedan verificar, que son los datos.
Pero no pongamos los datos de primero las ideas, lo que queremos transmitir. ¿Ok? La apertura del storytelling tiene que enganchar, tiene que ser una anécdota, perdonen que apareció aquí. Es una anécdota que tiene que comenzar con una historia, tiene que tener una pregunta retórica. ¿Saben lo que es una pregunta retórica? Una pregunta retórica es aquella que ya conocemos la respuesta, pero uno la hace justamente para abrir el debate, para abrir el dilema, madre mía. Luego tiene que acompañar un dato, tiene que tener un dato impactante y por último una afirmación que permita que el consumidor entienda, un momentico, voy a tener que poner aquí que estoy en clase, para que no. ¿Ok? Entonces, estas son las claves de la apertura, madre mía. ¿Vale? Les voy a poner un ejemplo práctico. Comienzas la historia hablando como un líder que transformó la empresa, bendito sea Dios. Yo voy a tener que cerrar el Teams a pesar de que pongo que estoy ocupada. ¿Ok? La idea es que la apertura enganche al público, permita que el público quede enganchado. Al contrario, el cierre tiene que ser memorable, tiene que reforzar los mensajes clave. Resumen conciso, llamada a la acción, compren, hagan, digan, vengan, que el cliente haga algo, que deje una frase que lo deje pensando y podemos tener un ejemplo práctico, por ejemplo, hagamos pequeños cambios en nuestra rutina para construir un futuro más sostenible. Ahí está la frase de cierre de todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para aplicar esta metodología en una presentación? ¿Ok? Recuerden, lo primero, identificar los mensajes. Segundo, desarrollar los argumentos que acompañan ese mensaje. Y tercero, tener los datos que me permitan apoyar esos argumentos. Les traigo el ejemplo clásico de Steve Jobs, que era un genio con el relato, un genio montando sus presentaciones, donde aplicaba esta regla perfecta. Cuando presentó el iPhone 7, todavía estaba vivo, todavía estaba bastante bien, no estaba tan enfermo, ante un auditorio donde su público eran empresas, desarrolladores, él sabía quién estaba ahí, un ámbito tecnológico. Y él aplicó perfectamente la estructura de la pirámide invertida. Habló primero de quién era Apple. Es una empresa que revoluciona y este producto es un producto que se llama iPhone, teléfono, música, internet, las tres características. Luego los argumentos, va a ofrecer todo y luego lo vamos a probar. Y entonces, y es uno de los ejemplos donde en su apertura, él dijo y generaba siempre emoción. Él dijo, este es el día que estaba buscando desde hace 2 años y medio. Vamos a reinventar el teléfono. Y manda ese mensaje al público que se queda todos, pues, esperando esto. Una vez hace esto, él da los argumentos, la pantalla, la música, el teléfono, y de esta manera, sin dar datos, presenta la prueba. Ahí la está presentando. Simplemente la gente estaba allí viendo aquello, asombrada y encantada de aquello. Y por último, él cierra la conferencia con dos frases. Dice, el iPod cambió en el 2001 todo sobre la música y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo en el 2007 con el teléfono. Y la frase es, para poder estar aquí, no donde hemos estado. ¿Okay? Entonces, realmente muy poderoso. Si se les ocurre otro ejemplo de algún storytelling tan poderoso como el de Steve Jobs, me encantaría que lo compartieran. Bien, entonces, importantísimo, los mensajes deben ser con esas tres características y la pirámide invertida ayuda a identificar eso que estamos comentando. Bien, vamos a terminar con lo que se conoce como las estructuras narrativas. Esto es más que todo para que ustedes tengan como un portafolio de formas de estructurar un mensaje en función de lo que quieran lograr, obviamente. Y les traigo las que han diseñado especialistas hasta en filosofía, porque tenemos incluso a Aristóteles
que era muy, muy claro en cómo se narraban y debían narrar las cosas, desde Aristóteles hasta especialistas actuales, que han descubierto que las historias poderosas, muchas de ellas se pueden estructurar. ¿Okay? Entonces vamos a ver las más importantes y así podemos mantenerlo. ¿Okay? Entonces, ¿qué es una estructura? Es la forma en que nosotros armamos el mensaje para transmitir y mantener la atención para construir esa comunicación que queremos que impacte. Vamos a ver 5 de ellas, que están también en la guía docente, pero que quiero comentarlas con ustedes. ¿Okay? Vamos a ir viendo cada una de estas que están aquí. La primera es la que se llama la secuencia aristotélica. ¿Okay? Es muy sencilla, se plantea un caso, ajá, aquí están poniendo algo interesante. Se plantea un caso, hay algo que resolver que se transforma en un nudo y luego hay algo que resuelve y desanuda aquello. ¿Okay? Entonces, se presentan los personajes, el conflicto, hay un punto que arranca, se desarrolla una acción, va bien, va mal, se toman decisiones, se desafían y luego se resuelve el conflicto. Así de sencillo. Esa es la estructura que tiene la película Titanic. ¿Sí? Hay muchas que son así, sencillas, planteamiento, nudo y desenlace. Podríamos hacer un storytelling con esta estructura perfectamente. Luego lo vemos, Giovanni. Luego hay otra estructura que se llama en medio del asunto, in media res. Este es muy interesante y muy impactante para algunos productos. Yo tengo una muy interesante que he visto sobre el BMW, donde sale una persona conduciendo un RW sin decir, un BMW, perdón, sin decir la marca. Simplemente se ve la experiencia, ¿no? Entonces, esta estructura comienza con la acción. Y la gente no sabe ni quiénes son los personajes, ni quiénes son, por ejemplo, peleando o conduciendo. Entonces la gente queda en la intriga y espera que le expliquen quiénes son esas personas y qué está pasando allí. Entonces les traje Pulp Fiction, que es un clásico. También hay otras 3 películas, Salvando al Soldado Ryan, Reservoir Dogs. O sea, muy interesantes porque comienzan con una escena impactante que luego volvemos al pasado y nos explican cómo llegamos allí. Muy interesante también y muy impactante si la quieren usar en storytelling. Otra también muy clásica es la que se llama el viaje del héroe. Hay una persona que es protagonista. Ustedes pueden usar el cliente como protagonista de algo. Lo creó o lo identificó este señor que se llama Joseph Campbell y vio que había como una secuencia de cosas. Una llamada a la aventura, un encuentro con alguien que te ayuda, un reto que tienes que superar o un umbral que tienes que traspasar y eso lleva a pruebas, llega a momentos difíciles, etcétera, pero lo logras, recibes la recompensa y regresas con la recompensa, ¿ok? Esta es muy usada en la literatura, en el cine, pero podríamos crear una historia también, un storytelling que siguiera a un cliente como un héroe, por ejemplo, perfectamente. Tiene más pasos, pero les resumí los que soy y le puse el ejemplo de Harry Potter con Gandalf como su mentor. Luego tenemos otra estructura que se llama la estructura PROP. Esta la definió el señor Vladimir Prop, que descubrió 31 tipos de funciones. Yo les resumo aquí las más comunes, que es Karate Kid, el ejemplo de Karate Kid para campañas que son muy extensas, donde hay un reto al comienzo, un agravio, hay algún bullying o algo que le hacen, hay una persona que te asesora, que te ayuda, que te recomienda, hay algo que aprendes a hacer, un objeto mágico o una metodología. En el caso de Karate Kid, él aprende la técnica, tiene que aprender, practica, etcétera. Tiene una batalla, se enfrenta a los adversores y tiene una recompensa que usualmente es el respeto o es ganar. Esto se llama la estructura. Fíjense que son estructuras que todos conocemos, ahora las podrán identificar con más facilidad. Y por último tenemos la estructura de Vonnegut, que dice que trabajamos con arcos dramáticos, ¿ok? Cómo puede llegar, subir, bajar la fortuna de un protagonista. Entonces aquí en este caso ponemos al cliente como patrones universales, el pobre, el rico, el feo, el malo, donde puedes estar allí con cosas dramáticas. ¿Ok? Entonces hay una persona que cae en problemas,
luego hay un romance, luego está la persona que sube en algún momento por alguna deseo o algo que cumple, pero vuelve a caer mal. Hay un momento en que no pasa nada, luego ocurre un proceso que se reinventa, crea, y luego está el ascenso, el desafío y la transformación positiva. Todos estos son estructuras que se utilizan en muchísimas películas y en muchísimos relatos. Aquí tienen el caso de Cenicienta y pueden aplicarlo cuando ustedes quieran decirle al cliente cómo se puede transformar a partir de algún servicio o algún producto que ustedes utilicen. ¿Vale? Pues de eso va hasta ahora el tema. Yo les quería comentar entonces que en el caso de Customer Journey o de la experiencia del cliente, se convierte en un relato que se entiende, que además tiene emoción y tiene memoria y que permite que la empresa ponga al cliente como el protagonista de esta historia y que esa interacción entre el cliente y la empresa tenga sentido. Nos sirve para humanizar, para que haya un contacto humano, para que se identifiquen las cosas que el cliente les duele, les gusta, buscan, para que entonces nosotros enfoquemos la solución de manera más clara y más directa con este cliente y para que los mensajes realmente conecten con el cliente. ¿Vale? Entonces recuerden, si queremos narrar el Customer Journey, tendremos que descubrir qué le pasa al cliente, aplica indica, pero al final se trata de esto, que teme, que duda, que compra, que usa y cómo lo puedo fidelizar. ¿Okay? Entonces, aquí tienen un ejemplo de María, que considera comprar unas opciones de zapatilla, busca en la web, busca la talla, la recibe y después de un mes recibe un mail con el cual la estamos recomendando y siente que la marca la entiende. Entonces, al DICA le podemos agregar estas cosas cuando hagamos un Customer Journey. Bien, entonces, preguntas, no se olviden, emociona, se recuerda, moviliza a la acción. Les traigo esta y con estas terminamos la clase de hoy. Esto es todo lo que sucede en un sándwich. Un poco de esto, un poco de aquello. ¿Por qué no? Otro más de esto. Una pizca de cariño. 3 pisos de emoción. Hagámoslo dulce. No, salado. Un universo lleno de sabor. El mundo nunca volverá a ver algo tan hermoso. A sándwich, el alimento ideal. Muy bien, ahí tiene un ejemplo, Bimbo, cómo montó la experiencia y nos llevamos hoy, no olvidemos, siempre que el cliente recordará cómo lo hiciste sentir. Esa es la base del storytelling y de la experiencia con el cliente. Vale, pues espero les haya gustado. Voy a tomar todos los ejemplos del chat y los voy a compartir con ustedes en el foro y les voy a hacer mis comentarios. Utilicen porque realmente Storytelling es una herramienta muy poderosa. Tenía aquí, les voy a poner varios ejemplos bonitos que no me dio tiempo de compartir, pero es una herramienta muy, muy buena. Vale, pues entonces gracias por estar conmigo y nos vemos entonces el martes que viene. Gracias, Carolina. Gracias a ustedes, Magda. Gracias, profe. Un abrazo. Muchas gracias, Muchas Carolina. Buen día gracias. para Gracias. todos. Dios. Gracias, gracias. Muchas gracias, que estén bien. Gracias, igualmente.